Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Inti, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su visión de todo lo que ha venido pasando con este tema de los incendios forestales, provocados o no? Es una situación que tampoco ha ayudado el tema de la sequía en nuestro país. Estamos por ello afrontando cortes energéticos por esta misma razón. ¿Cómo vemos toda esta situación y lo que tendría que hacerse después de toda esta tragedia que está pasando? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, podemos empezar indicando de que lo que hay que considerar como país, como sociedad, es que estamos enfrentando ya los efectos del cambio climático, algo que los científicos nos venían indicando por décadas. Existe un panel que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde existen más de 200 expertos científicos de distintos países que han venido durante varias décadas analizando el comportamiento del clima. Y sabíamos justamente como sociedad de que si no hacemos una transformación del modelo actual, una transformación de un modelo en el cual tengamos mayor conexión con el tema de la naturaleza, reduzcamos problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, hagamos economía circular, una transformación integral, se iba a dar un aumento de la temperatura promedio del planeta. Ese aumento ya estamos en ese lugar. Se ponían unos límites en los cuales si sobrepasábamos esos límites de aumento de temperatura, el comportamiento climático iba a cambiar. Y Y ya esto pasamos del primer límite. Ese primer límite era 1,4 grados centígrados y esto se esperaba que lo pasemos en quizás 10 años y ya lo hicimos en estas fechas. Y eso quiere decir que desde ahora en adelante va a ser más difícil para la humanidad poder predecir el comportamiento del clima. El clima va a ser mucho más variable. Entonces, lo que estamos enfrentando justamente es la consecuencia de la no transformación del modelo, a pesar de que en varias décadas se ha analizado esa información, y la urgencia de que empecemos a tomar medidas para que no siga aumentando esa temperatura, porque cada vez que siga aumentando, las variaciones van a ser aún más graves para la sociedad, para la humanidad y para los ecuatorianos. Y es gravísimo lo que ocurre y lamentablemente los países, las autoridades del mundo no han tomado en serio este tema del cambio climático, pero lo cierto es que, como usted mismo lo ha apuntado, estaríamos entrando a un punto de no retorno en que la humanidad ya no podrá predecir estos efectos del cambio climático que ya los estamos viviendo. Es correcto. Tenemos información que nos puede permitir tener una idea de lo que va a suceder, pero no con exactitud. E incluso en países dentro de la región andina, citando una vez más los informes de la IPCC, hace falta información. Entonces, la primera lección que tenemos que tener como sociedad es que hay que apoyar justamente a la academia, a sectores especializados, para que empecemos a recopilar aún más información. Otros países tienen información más completa de los efectos. La región andina tiene información insuficiente, pero tenemos, con la poca información que tenemos, ya en los reportes se indica cuál podría ser el comportamiento en cierto sentido climático. Y lo que nos dice es que vamos a tener más extremos, vamos a tener sequías más fuertes, incluso se habla de que no sea una sola al año, sino sean dos, y cuando venga la lluvia, tengamos lluvias de mayor intensidad. Entonces, eso es lo que se puede prever de los informes justamente de la IPCC, y eso es lo que nos está sucediendo ahora. ¿Cómo se conecta con la realidad actual? Si el Ecuador no tiene planes de corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta transformación climática, es un país condenado al fracaso. Esto es justamente lo que se menciona igual en foros como la IPCC, que los países necesitan tener planes de adaptación que sean de corto, mediano y largo plazo.
Y eso es lo que no tenemos en el país. En el país, lamentablemente, cada vez que hay un cambio de gobierno, se reinventan la rueda. Y esa falta de prever, de planificar en estos planes de corto, mediano y largo plazo, es lo que hace a la final que sintamos de mucha más forma todos los efectos de lo que está sucediendo, ¿no? Y yendo hacia el tema de incendios, si bien es cierto, hay unos desadaptados terroristas que tienen que ser juzgados por lo que están haciendo, pero la causa o el foco de incendios no solamente es gente inescrupulosa que está haciendo esto por hacernos daño, sino que también existe un grave problema en el país que no podemos ocultar, que es la falta de manejo de residuos adecuada en el país. En la región urbana, solo recolección de basura. Ojo, este dato es súper importante. En las regiones urbanas, más o menos 97% de recolección de basura. Que eso quiere decir que hay un 3% de personas en zonas urbanas que ni siquiera tienen quienes recojan la basura. Entonces, ¿qué opción tienen? O quemar o botar hacia los ríos o hacia las quebradas. Eso en zonas urbanas. En zonas rurales, 24,1% de tasa de recolección. Eso quiere decir que la gran mayoría de ecuatorianos que viven en zonas rurales ni siquiera tienen quien recoja la basura de sus hogares. Entonces, 24,1%. Entonces, estamos hablando de que más o menos 7 de cada 10 ecuatorianos en zonas rurales no tienen quien les recoja la basura. Entonces, justamente eso termina generando efectos con los cuales la gente arroja hacia los ríos o trata de quemar, y en temporada seca son conatos de incendio. Entonces, esa es la realidad del país que lamentablemente nos está pasando factura ahora. Me está pasando una gran factura. Ahora, Inti, usted ha mencionado que, bueno, hay que aplicar iniciativas de reforestación, que eso es necesario, pero bajo parámetros técnicos. ¿Cuáles tendrían que ser esos parámetros técnicos? Primero mencionar que desde la sociedad civil hay una fuerza muy grande que yo admiro y creo que es algo maravilloso de los ecuatorianos de cuando tenemos un problema tratamos de juntarnos y hacer mingas, hacer eventos positivos por tratar de mejorar nuestra situación. Lamentablemente, ciertos sectores aprovechan esa, incluso desde la sociedad civil, aprovechan esa fuerza para simplemente hacer eventos que sean mediáticos, tomarse una fotografía y se acabó. Entonces, esto pasa con campañas de reforestación en las cuales siembran arbolitos sin hacerlo de forma técnica, Ah, solamente para tomarse la foto, y terminan generando una afectación aún mayor porque ocultan el problema. La gente piensa que ya se solucionó. Entonces, la recomendación es trabajar con expertos especializados en temas de reforestación. El país los tiene. Gente, por ejemplo, Inti Arcos, mi tocayo que vive en el Chocó andino, ha dedicado su vida a entender cómo se dan los procesos incluso naturales de reforestación. Entonces, alguien con conocimiento, hay personas de la Universidad Católica y otros centros de investigación del país que justamente se dedican a analizar cómo hacer esto de forma adecuada. Entonces, el llamado es no hacer algo solamente por la foto, pasar una media mañana, sembrar un arbolito y sentir que ya hemos hecho algo porque tal vez estamos haciendo un daño. En este caso, hay que trabajar con expertos en las áreas específicas para hacer la regeneración de toda el área afectada, porque si no va a terminar pasando lo mismo. Y yo le sumo algo más. ¿Qué iniciativas vamos a tomar para que no vuelva a pasar? claro. ¿Cuáles son los mecanismos para evitar que se siga propagando el fuego en estas características? En otros países ya se hace proyectos justamente para evitar que el fuego se propague, ¿no? Un ejemplo es una metodología que se llama Firecats, que no es más que mantener las áreas verdes separadas. Ellos podan áreas, generan espacios entre distintas hectáreas para que cuando el fuego se propaga no pasa, llega hasta un punto en el cual se limita justamente por este tipo de áreas. Entonces, hay que empezar justamente a analizar, pensando que a futuro va a haber potencial mayor aumento de sequía para nuestro país, nuestras ciudades. ¿Qué hacemos en la regeneración, en la reforestación de forma técnica?
Y aparte, ¿qué medidas podemos tomar para que el impacto cuando se den incendios forestales sea menor? Escogiendo especies de árboles adecuadas y también la forma que es importante. Amigos, son las 7:30, conversamos con Inti Gronenberg, ambientalista científico, y hablamos de la razón de estos incendios, las preocupaciones que existen en torno al cambio climático, que no es un tema del Ecuador, es un tema mundial. Y lamentablemente la humanidad, el mundo, estaría entrando a un punto de no retorno en el que no podamos predecir estos efectos del cambio climático. Vamos a tener sin duda climas muy extremos, más sequías, más lluvias intensas y todo lo que provoca aquello. Ahora, Inti, ¿cómo podemos pensar que el país, nuestro país, siendo uno de los países más megadiversos del mundo, tenga el riesgo de convertirse en un desierto? Bueno, eso es lo que, sí, pongámoslo así, estamos ya en un desequilibrio ecológico. Eso hay que decirlo como tal. Yo el día de ayer leía un artículo justamente de mi tocayo Inti Arcos que me parece maravilloso, lo recomiendo, lo pueden encontrar en Plan B, que él nos menciona justamente en este artículo cómo ese modelo que nosotros hemos venido viviendo nos ha llevado a un desequilibrio ecológico y aquí están las causas. A veces echamos la culpa cuando hay aluviones a que falló un colector, cuando hay incendios a justamente terroristas y podríamos dar múltiples ejemplos, pero hay una razón detrás de todo esto y es justamente lo que estamos conversando. La sociedad ecuatoriana se ha alejado, sobre todo en zonas urbanas, de su entorno natural. No estamos conectados. Entonces, la solución, porque todavía hay una solución para que no pase justamente que nos terminemos volviendo un desierto, porque eso puede terminar pasando si seguimos perdiendo áreas naturales al ritmo que se siguen perdiendo, ya sea por deforestación, por temas de ilegalidad, por temas de incendios. eh, la capacidad nuestra de recuperar la naturaleza al momento es menor versus la capacidad de lo que está sucediendo y por lo que estamos perdiendo hectárea tras hectárea. Entonces, la realidad es que cada vez hay menos biodiversidad en el Ecuador. Y entonces, cuando la solución justamente para evitar los problemas de cambio climático, la adaptabilidad que se llama, es conectarnos más con nuestro entorno natural, más naturaleza en nuestras vidas. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir tener una vida más resiliente, más capaz de poder enfrentar estos efectos, ¿no? Cuidar el agua, tener mayor educación sobre de dónde sale nuestros alimentos, empezar a traer esa idea de la eh, agricultura que se puede dar, bosques comestibles, espacios de incluso de educación dentro de parques. Hay tantas cosas que podemos hacer y todavía, a pesar de que ya estamos viendo los efectos de cambio climático, yo estoy convencido de que países como el Ecuador tienen un futuro brillante porque todavía tenemos esa biodiversidad. Entonces, no podemos permitir que el país más megadiverso por kilómetro cuadrado, nuestros niños tengan la mayor tasa de desnutrición. Imagínense en cuán desconectados estamos de la realidad. Donde más alimento existe, en la región que existe la mayor posibilidad de poder alimentar a nuestros niños, existe la mayor tasa de desnutrición. En el país donde tenemos la mayor cantidad de ríos por kilómetro cuadrado, tenemos problemas de agua potable en ciertos sectores y ahora incluso problemas eléctricos por nuestras hidroeléctricas. Entonces, si eso no nos hace ver la desconexión que existe con nuestro entorno como sociedad y el potencial que nos estamos perdiendo, yo no sé qué lo va a hacer. Entonces, el llamado es justamente a entender que las soluciones están frente a nuestros ojos y están en la naturaleza. Y eso es lo que hay que Vamos a hacer hacerlo. mientras estamos a tiempo. Inti, hablando del tema de los planes de reforestación, entiendo que, bueno, las hectáreas se queman de manera muy rápida, pero todos esos bosques que se perdieron tomarán muchos años en recuperarse. ¿Cuánto tiempo podríamos hablar, si es que se habla de planes de reforestación, en cuánto tiempo podemos recuperar esos bosques que ahora están quemados? Dependerá mucho del tipo de reforestación que queramos realizar. Justamente yo, revisando información de gente que conoce más que yo del tema, específicamente en temas de reforestación, veía, por ejemplo, una publicación de Santiago Ron, académico
respetado aquí en el país, y él mostraba un ejemplo de cómo en el Parque Metropolitano en tan solo 6 meses un lugar que se quemó de eucalipto se empezó a regenerar porque el eucalipto tiene ese tipo de comportamiento. Ahora, el debate que existe es, el eucalipto es una planta introducida, es un árbol introducido, que tiene ciertas afectaciones, ciertas complicaciones, entonces el debate hacia donde tiene que ir esto es justamente qué tipo de plantas son las que se van a usar. La tendencia y lo que recomiendan los expertos en la materia son plantas nativas. Pero eso no es un trabajo fácil, porque incluso, igual, citando información de especialistas en este tema, ellos dicen que si quieres hacer un tema de introducción de plantas nativas donde existe árboles de eucalipto, así se encuentren quemados, tú tienes que sacarlos hasta la raíz para que no vuelvan justamente a crecer y se genere más bien un efecto contrario. Entonces, em, el comportamiento de las plantas de nuestro país en distintos pisos climáticos es algo que se viene estudiando, que hay conocimiento local, ya sea de universidades, institutos, personas como Inti Arcos que menciono, qué es lo que hay que empezar a activar. Eso es lo que justamente hay que, ahora que tenemos esa fuerza y esa necesidad de poder reforestar, hagámoslo de forma técnica con expertos especializados. Y yo sumo algo más. Pensemos en qué alternativas tenemos que hacer para evitar que los incendios se propaguen al nivel que se están propagando, como temas como el FireCrop que te comentaba. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No, no caigamos simplemente en... yo creo que hay otro mal que nos afecta al país, que ahora hay que combatirlo también desde el lado ambiental, que es el greenwashing, el lavado verde, ¿no? Hay organizaciones que se dedican a pintar de verde todo lo que hacen, pero no está dando resultado y más bien ocultan temas, ¿no? Las tres grandes crisis que se hablan, cambio climático, el Ecuador no se encuentra preparado, todo lo que se ha hecho no es suficiente. Pérdida de biodiversidad, el Ecuador está dentro de las tasas más altas de pérdida de biodiversidad. Y por último, contaminación por plásticos. Nosotros presentamos un estudio la semana pasada con varios científicos a nivel internacional y la cantidad de macroplásticos, plásticos grandes, que están llegando a la costa ecuatoriana, ya sea del continente o por las corrientes, es la más alta de nuestros países vecinos. Entonces, ahora este lavado verde o greenwashing es un enemigo que también hay que combatir porque en lugar de aportar a mejorar la situación que tenemos en el país, hace que la gente sienta que está haciendo algo, pero a la final no termina contribuyendo en estos problemas, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, que justamente por esa necesidad de figurar, muchas personas vayan a hacer eventos de reforestación sin ningún tipo de técnica, ni siquiera en el momento adecuado, la gente sienta que se hizo algo justamente por recuperar el ecosistema y a la final no sea eso lo que sucede. Entonces, por eso ese llamado y también a las autoridades a poder coordinar esfuerzos. En este caso, la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito. Tratemos de que se puedan coordinar esfuerzos también, direccionarlos y canalizarlos, ¿no? Para que se pueda efectuar este trabajo. Yo vi justamente una intención, por ejemplo, de constructores positivos, que es este foro de constructores de acá en Quito que quieren hacer cosas de forma adecuada. Y me parece interesante conectarse eso justamente con la Secretaría de Ambiente, que dicho sea de paso, tiene el conocimiento local de qué tipo de plantas se deberían introducir en este sector, plantas nativas. Ya hay una información que se ha venido generando en los años. Entonces, ahora lo que ojalá no suceda es que también en esa necesidad de figurar o que sea alguien que haga y el otro no, que se empiecen a bloquear estos esfuerzos, ¿no? Entonces, se debe hacer de forma coordinada, conjunta, masiva de ser posible, pero técnicamente siempre. Muy importante eso y ojalá, bueno, se den estos planes de reforestación de manera adecuada, de manera técnica, como sugiere Inti Gronemer. Y muy importante ese artículo que menciona Inti de su tocayo Inti Arcos, que por cierto voy a sugerir para que lo invitemos a este espacio también para hablar sobre
esto de la reforestación y la necesidad de hacerlo. Gracias a Inti Gronemer, ambientalista, científico, gracias por estar con nosotros, dándonos su punto de vista de lo que estamos viviendo a propósito de los incendios forestales en nuestro país y el cambio climático y las soluciones que tenemos todavía en nuestras manos. Gracias, Inti. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. A ti muchas gracias y el futuro de este país es maravilloso. Hay que empezar ya a trabajar hacia allá y la solución está en nuestro entorno, en la naturaleza, así que a conectarnos más con esa maravillosa naturaleza que tenemos frente a nosotros. Es maravilloso este país, así que hay que conectarnos mucho más hacia allá.